la cuenta pública del Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller Alfredo Moreno reiteró que Chile va a acatar el fallo de La Haya del próximo 27 de enero, sea favorable o no, ya que es inapelable. El canciller también descartó la posibilidad de realizar un plebiscito para consultar si se respeta la resolución, como lo propuso el diputado del PPD, Jorge Tarut. Queremos ahondar en este tema, nos encontramos con Marcos Prats, Country Manager de Falcon, consultora especializada en negociaciones. Marco, gracias por estar con nosotros, bienvenido en esta jornada navideña. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, varios episodios han pasado declaraciones más bien a exportas de este fallo. Lo que sí está claro es que bien poco se puede hacer a estas alturas, pero la pregunta va por si uno desde este punto de vista puede transmitir señales más políticas probablemente, y tiene mucho que ver los gestos que uno realice como país independiente del resultado que indique La Haya. Bueno, los gestos políticos siempre son bienvenidos para suavizar el ambiente. En el caso nuestro, lo que deteriora nuestra posición, y es por eso que nosotros somos de la opinión de que es altamente probable que vayamos a perder este fallo, tiene que ver con la anatomía del conflicto, que es un conflicto en el que Chile no tiene nada que ganar, Perú por otro lado no tiene nada que perder. Por lo tanto, desde el punto de vista anatómico, puro y simple, estamos en el peor de los mundos y consecuentemente los actos políticos son los únicos que tenemos a nuestra disposición para suavizar un poco el ambiente y tener un escenario de ejecución del fallo que sea razonablemente bancable. Durante todo este transcurso de tiempo, Chile hizo lo necesario desde todas las aristas y trabajó en lo correcto respecto a cómo desarrolló este tema. Nosotros creemos que no, y de ahí viene la fuente de nuestro pesimismo y de la posición más bien deteriorante que tenemos hoy día frente a este conflicto, y fundamentalmente porque el caso nuestro es un caso difícil de defender, y eso es parcialmente responsabilidad nuestra, y me refiero nuestra desde los últimos 50, 60 años, no tiene que ver con el último gobierno ni con el anterior. Hemos fallado en defender un caso que, si tuviéramos que ponerle título a la canción, nuestro caso se llamaría Uso y Costumbre. El caso de Perú se llama Letra de la Ley, digamos. Perú lo que está sosteniendo es que en un escenario donde no existe un tratado de límites propiamente tal, y tienen razón porque ese tratado no existe, lo que ellos demandan es que La Haya se pronuncie en cuanto a ese límite. Y nuestro caso tiene que ver con el uso y costumbre, es decir, lo que nosotros decimos es que los países han convivido de cierta manera, asumiendo la existencia tácita de ese límite. El problema es que defender un caso en base a la letra de la ley es mucho más fácil, es simple. La letra dice lo que dice y no lo que uno quiere que diga, y es bastante inopinable. En cambio, en el caso del uso y costumbre, es una situación bastante más compleja de argumentar, de defender y de presentar. Y tanto es así que tenemos a lo menos dos agentes que han opinado que nuestro caso es débil. Uno de ellos es La Haya, porque si el caso fuera fuerte y el límite estuviera cristalinamente definido en los acuerdos firmados, La Haya se habría declarado incompetente y la demanda no habría sido admisible. Sin embargo, se declaró competente, la demanda está admisible. Y el segundo agente, digamos, que juega en contra de nuestra posición es Ecuador, que es uno de los firmantes de estos acuerdos. Sí. Y Ecuador suscribió, posterior a estos acuerdos, un tratado de límite hace un par de años atrás con Perú. Por lo tanto, tienes 2 de 3 firmantes de estos acuerdos que dicen que estos acuerdos no constituyen un tratado de límites propiamente tal. En consecuencia, nuestro caso es mucho más difícil, mucho más complejo de sustentar, y donde creo que hemos fallado es que hemos tenido 60 años o algo para sustentar el caso de uso de costumbre, y lo hemos hecho de manera imperfecta, lo hemos hecho de manera esporádica, no sistemática, poco rigurosa. Marco, usted es especialista en negociaciones internacionales, y la pregunta que siempre surge, que probablemente no vamos a resolver en concreto, pero sí podemos tener algunas luces, es si finalmente que se haya llegado a esta instancia depende mucho de la forma en la que nosotros nos desarrollamos con Perú, la forma en la que conversamos estas u otras temáticas, porque si uno va al pasado, en algún momento se habló o se acercaron posturas para ocupar justamente, y ahí viene el tema de su experticia, el ámbito de la negociación como un elemento a favor. Sin embargo, eso nunca prosperó y terminamos en esta instancia donde, a juicio de muchos, vamos con las de perder. Sí, creo que hemos sido poco disciplinados en la disciplina, digamos, de la negociación. Lo que ha terminado ocurriendo es que se ha impuesto una cuestión más bien cultural. No perdamos vista que Chile, como Estado, como nación y como cultura cívica, nosotros no somos un país con una característica negociadora muy marcada, a diferencia de Perú.
Tú vas a Perú, te subes al taxi y negocias la transacción en el minuto, digamos. Chile es una cultura más bien judicialista. Nosotros tenemos una tasa de abogados per cápita que yo creo que supera con mucho los promedios mundiales. O sea, en Chile los conflictos suelen resolverse en una corte. Somos un país súper judicialista que tiene algunos beneficios, eso. Por ejemplo, tiene una certeza jurídica superior al promedio de los otros países de nuestra vecindad, tiene una estabilidad institucional que también nos beneficia, pero tiene este problema de la rigidez en la forma de enfrentar las controversias. Y creo que hemos sido malos negociadores, no con Perú, con todo el mundo con quien nos toca negociar. En general, somos malos negociadores. Hay una postura muy cerrada, muy segura respecto a lo que se plantea. Por ejemplo, acá siempre se estableció que Chile tenía la razón y que estábamos en lo correcto. Claro, es una posición muy judicialista. Transmite ese mensaje, además. Y se transmite porque la cultura chilena es receptiva al discurso judicialista, porque somos así. O sea, nuestras fallas en negociación, las últimas las hemos visto en el mundo político, que es un mundo que casi por antonomasia uno debería esperar, que es gente hábil del punto de vista negociador. Y bueno, los resultados están a la vista. En las dos coaliciones, digamos, han sido incapaces de sostener un escenario de negociación que sea de largo plazo. Y en el caso más global, cultural nuestro, eso ocurre todos los días. Somos malos negociadores, no somos buenos negociadores. Y ahora, ¿es necesario que cambiemos eso o que lo cambie el concepto de nuestras autoridades, considerando que, independiente de la resolución, primero hay que aplicar el fallo, si no, no es favorable, hay que aplicarlo de todas maneras? Segundo, está pendiente lo de Bolivia, que también es un país hermano y es una situación, pueden haber argumentos distintos, pero en términos generales es muy similar. Y tercero, tenemos que seguir teniendo probablemente relación con Perú, porque va a ser nuestro vecino siempre y hay otros aspectos que nos unen. Entonces, ¿podemos cambiarlo? ¿Necesitamos cambiar esa forma en la que nos hemos relacionado, claro? Mira, a ver, yo creo que podemos, o sea, la respuesta como académicamente correcta es podemos. Sin embargo, a esta altura y en base en relación a este conflicto en particular, puede ser demasiado poco y demasiado tarde. Vamos a tener que acatar un fallo que es altamente probable que sea adverso, en un escenario donde la Corte se ve enfrentada a dos posiciones que son de igual jerarquía en derecho, la de la letra de la ley y la del uso y costumbre. La Corte históricamente ha fallado al medio, ha fallado en la lógica más salomónica, que es lo que se ventila en la mesa hoy día. En un escenario donde se falla al medio, nos devuelve un poco, la Corte nos devolvería la pelota a Perú y a Chile, en un escenario donde, bueno, este es el nuevo límite, ahora siéntense y negocien, porque los derechos que están suscritos en estos acuerdos de pesca, que son derechos más bien comerciales, naturaleza comercial, se van a estar estableciendo sobre un sustrato que es distinto al que existía cuando se suscribieron. Por lo tanto, vamos a tener que negociar. Y tenemos que tener... ¿Y se puede si hay desconfianza? Porque las declaraciones son de que tenemos un montón de temas en común, pero parece ser que hay desconfianza de ambos países. Uno desconfía de una persona o de un cercano, de un amigo, cuando no hace lo que uno cree que debiera hacer. Sí, no, mira, yo no creo que en este caso no creo que haya un tema de desconfianza. Muchas de estas declaraciones son a la galería, son las cosas que los agentes que tienen un protagonismo en base a un cúmulo de votos, digamos, son cosas que tienen que necesariamente que decir. Y además son cosas que a uno como público también les gusta escuchar. Entonces, al final, no, yo creo que eso es más parafernalia, es más fuego artificial, pero en el sustrato más íntimo, más nuclear de la negociación, yo creo que ambos países tienen equipos que son suficientemente sólidos técnicamente. Nuestra debilidad es que no tenemos una habilidad negociadora en términos, por ejemplo, de sumar variables en la mesa, de generar complejidad en el proceso. En la medida que tú generas complejidad, sumas variables y sumas agentes terceros, tienes más monedas de cambios que transar en la mesa. Nuestra posición usualmente en una negociación es monovariable, es judicialista y tenemos que migrar a un escenario un poquito más complejo. Es una cosa más de idiosincrasia que de color político, porque por ejemplo ahora hay cambio de gobierno. No, indudablemente, esto es una cuestión cultural. Y te insisto, Chile ha mostrado ser mal negociador siempre. Y con eso no quiero decir que hemos perdido nuestras batallas negociadoras. Lo que quiero decir es que nuestra forma de abordar una negociación siempre tiene un sesgo que es judicialista. Y eso genera un efecto refractario en la contraparte y termina por alejar posiciones más que acercar. Y el ejemplo más reciente de esto es que terminamos en La Haya. La emergencia del conflicto con Perú viene del 68, 69, no viene del 2000.
O sea, llevamos 50 años teniendo esta conversación. O sea, se contuvo ese tiempo. Se ha ido conteniendo por la vía del discurso estándar que, y lo hemos escuchado todo, no tenemos temas pendientes con Perú, no tenemos temas pendientes con Bolivia, tenemos un set de convenios que establecen el límite, y cuando uno lee los convenios, que entre paréntesis, no sé si la gente los ha leído, pero son convenios que son de una página. Y si lo imprimes en font tamaño 10, es media página. O sea, no tiene más complejidad que eso. Un tratado limítrofe es mucho más complejo que eso en cuanto a su profundidad, al contenido, a las variables que contiene, tiene mapas, cartografía. Es un documento, es un instrumento jurídico mucho más complejo y mucho más sólido que un convenio de naturaleza comercial como lo que tenemos hoy día. Por lo tanto, en un escenario de nuevo de igualdad en el peso específico en cuanto a derecho de las dos posiciones, es altamente probable que la Corte falle en la mitad y nos vamos a tener que enfrentar a un proceso de negociación. Y si nos vamos al proceso cultural que hablábamos anteriormente, ya que somos un país muy judicializado desde el punto de vista de la identidad, si el fallo indica algo desfavorable para nosotros o algo al medio, ¿va a ser algo respetado inmediatamente? ¿Qué dice la experiencia? Porque por ahí decía un diputado que había que hacer un plebiscito para preguntarle a la gente si le parecía o no que había que considerar la decisión de La Haya. De nuevo, eso es fuego artificial, es bien efectista, es lo que la gente también, algunos digamos, les gustaría escuchar, pero en la realidad, al final del día se impone y Chile, la parte buena de ser una cultura judicialista es que es una cultura que es respetuosa de la institucionalidad. Y las fichas ya están tiradas en esa línea, en un fallo adverso, por ejemplo, una línea diagonal, que sería la lógica más equitativa o salomónica. En ese fallo lo que se define es una línea territorial. Lo que está por encima de esa línea territorial es lo que hay que negociar, fundamentalmente de efectos económicos. Esto tiene que ver con derechos de pesca, hay estudios que dimensionan esos derechos más o menos en 100 millones de dólares al año, tampoco es tanto. Pero ahí hay una coincidencia, sí, porque en ambos lados dice que las relaciones económicas son buenas. Pueden seguir siendo buenas si tenemos que entrar a un plano negociador donde nosotros como país no somos tan expertos y donde además probablemente pueden haber resentimientos porque no es favorable el fallo para Chile. Mira, yo creo que el resentimiento va a existir porque antes de ser chilenos y peruanos somos todos seres humanos y eso va a ser difícil de obviar, pero eso también va a pasar. Y además de ser seres humanos, digamos, somos tomadores racionales de decisión. Por lo tanto, uno debería pensar que en el mediano plazo, digamos, una vez que pase la emergencia del fallo, ambas partes deberían caerse a negociar el cómo vamos a vivir ahora en este nuevo escenario limítrofe, donde de nuevo la ventaja que tiene Perú es que no tiene nada que perder. La desventaja que tenemos nosotros desde el punto de vista anatómico de este proceso es que no tenemos nada que ganar. Es difícil sentarse a negociar cuando tú no tienes nada que ganar. Pero vamos a tener que diseñar una estrategia de aproximación en ese escenario y yo creo que si nos abstraemos de nuestro sesgo cultural a la judicialización y habiendo pasado ya por el proceso de judicialización con el fallo ya en la mesa, no nos queda otra opción que sentarnos a negociar. Y la conclusión es que entonces nos acaba todo el próximo mes de enero. Claro, porque tenemos que seguir adelante todavía con otro proceso. Vamos a seguir ligados sin duda. Se acaba la parte judicial y comienza ahora la parte negociación. Sí, que también es un desafío. Marcos Prats, le quiero agradecer mucho por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Muy bien, pues. Ustedes sigan en la sintonía, ya estamos de vuelta con más noticias.